Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario, pero aún seguimos en Cafarnaún, que es el primer día, vamos a decir, del Evangelio que nos narra Marcos, que es lo que pasó. Recordemos que lo primero que hizo Jesús en Cafarnaún, primero que se movió a Cafarnaún, ¿recuerdan? Estaba en Nazaret, él se mueve a Cafarnaún. ¿Por qué? Porque es un punto estratégico, el cual le permite estar viajando por todo el lago de Genesaret, porque está al pie, el lago está Cafarnaún está al pie del lago. Entonces era importante que él pudiera moverse a este sitio, pero cuando fue el sábado, primero que es lo que hizo, expulsó un demonio. Todo el mundo lo reconoció. Este predica que tiene autoridad, expulsa a los demonios y después ¿a dónde sale? ¿Sale con quién? Sale con Santiago, Juan, a la casa de Simón y Andrés. Es decir, ¿por qué sale? Cuando nosotros vamos a Cafarnaún, vamos a ver claramente que es sábado, recuerden, no está permitido caminar en sábado solamente para ir a la sinagoga, pero la sinagoga está muy cerca de lo que se supone es la casa de Simón, donde también, por supuesto, vive Andrés y también vive su esposa y su suegra, ¿verdad? Entonces, ellos van, ¿para qué van? Pues, yo creo que van a comer, ¿no? Están con hambre y bueno, vamos a comer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La suegra de Simón estaba en cama y con fiebre, ¿no? Ahora, le avisan a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él se le acerca y le toma de la mano. Aquí hay una violación ¿de qué? De no poder tocar a un enfermo, ¿verdad? Segundo, otra violación, no tocar a una persona que no está en tu círculo cercano de tu familia, y menos tocar a una mujer, ¿ok? Así que tenemos 3 violaciones. Jesús es experto en violar. Okay. Pero él está bien claro en qué es lo que hace. Extiende la mano, la toca y la levanta, que es un símbolo muy profundo, ¿por qué? Porque le está sanando, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto que ella tiene, la suegra? Inmediatamente se le pone a servir. ¿Y por qué se le pone a servir? Porque un corazón agradecido, un corazón que tiene el Señor en su corazón, el corazón está con el Señor, ¿qué es lo que pasa? Se muestra el servicio. Es decir, la suegra de Jesús no solamente ha sido sanada de la fiebre, sino que también ha sido sanada espiritualmente y lo muestra en el servicio. Porque una persona que ha sido sanada, salvada y que ama a Dios, ¿cómo se demuestra ese amor? En el servicio. Nadie puede servir si no tiene a Dios en su corazón. Lo hemos repetido muchas veces aquí y es importante esto. Ahora, alguien me dirá por ahí, pero si es solamente una fiebre. Por supuesto que es solamente una fiebre, pero ahí no conocían la penicilina y no conocían ninguna de estos remedios que nosotros tenemos ahora, Así que una fiebre era una cosa grave. Podía llevarlo a la muerte, ¿me entiendes? Así que es importante lo que hace Jesús. Ahora, este hecho que hace Jesús, ¿qué es lo que sucede ahora? Todo el mundo viene a pedirle curación, ¿ok? Y Jesús en su amor que tiene, porque ha venido a sanar, ¿qué es lo que hace? Cura a muchos enfermos, Y no solamente los cura, pero cura en 2 maneras, Cura a todos los que están enfermos y a todos los que están poseídos. Ahora, ¿cuáles son las posesiones que nosotros podemos tener? Muchas veces podemos tener estos pecados capitales que nos envuelven. Podemos ser poseídos de la lujuria, podemos ser poseídos de la gula, podemos ser poseídos de la envidia, podemos ser poseídos de la flojera, Todos estamos poseídos, ¿por qué? Porque solamente estamos actuando con estas cosas en nuestra vida diaria. El chisme, las cosas, la envidia, Entonces, todas esas cosas no nos dejan amar al Señor, porque no podemos ni siquiera recibir su amor, porque estamos llenos de odio, de rencor, de ira, de envidia, de cosas que nos separan de Dios. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que curaba? Probablemente alguien que estaba enfermo físicamente, pero también espiritualmente, es decir, restaura la salud emocional, espiritual, psicológica de la persona que se ha acercado al Señor. ¿Para qué? Para que pueda recibir el amor de Dios
y para que pueda amar verdaderamente, ¿no? Entonces aquí tenemos claro lo que Jesús está haciendo. Y ya, ¿qué pasa? Jesús después se va, ¿no? Descansa, pero se levanta muy, muy temprano, antes del amanecer. Y los discípulos lo buscan. ¿Y por qué lo buscan? Porque dice que todo el pueblo lo está buscando. ¿Pero a quién está buscando? ¿Al Mesías o al curandero? Es importante entenderlo. Ellos todavía no entienden quién está ahí con ellos. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Ahora, claro, ellos están pensando, este Jesús que está curando a todo el mundo, nos va a traer la fama, todo el mundo va a venir, vamos a hacer un punto vamos a decir, de peregrinación, todo el mundo va a venir aquí, ¿no? Nuestra ciudad se va a llenar de peregrinos y los negocios van a ir muy bien, ¿no? Nuestra economía va a mejorar mucho. Estaban buscando a Jesús, que no se vaya donde está. Y Jesús le dice, ¿qué le dice a los apóstoles cuando lo encuentran? Miren, Jesús se levantó, salió y fue al lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Y él le dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Jesús ha venido a predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que Jesús ha predicado? Viene a predicar. Es el Evangelio del amor, es el Evangelio de la paz, es el Evangelio de la conversión. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en la buena nueva, que Jesús ha venido a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del pecado y de la muerte eterna. Que Él nos ha venido a dar la nueva vida, porque Él va a cambiar nuestros corazones según los capaces, que sean capaces de reconocer a Dios como Padre. Por eso, esto es lo importante que Jesús viene a traernos, ¿no? Para eso he venido. Y Él nos dice claramente, Marcos, recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Como le decía, muchas veces la posesión no solamente puede ser de un demonio, sino de los pecados que nosotros estamos cometiendo. Y eso Jesús lo vino a limpiar, nos vino a romper las cadenas del pecado que nos atan, ¿no? Y esto es lo más importante que tenemos que Jesús viene a liberarnos, ¿no? Y es importante también entender que el ministerio, como nos recordaba el Papa Francisco hoy día en la mañana en el Ángelus, ¿no? Que la atención a los enfermos es central, ¿no? En la vida de nuestra iglesia, ¿no? Los enfermos son parte importante de nuestra feligresía, que nosotros no lo podemos abandonar. El día 11 de febrero vamos a celebrar el Día de los Enfermos, que fue instituido por San Juan Pablo II, ¿no? Entonces la iglesia siempre está con el ministerio de la sanación, ¿verdad? Aquí teníamos muchas misas de sanación. Desgraciadamente por la pandemia el año pasado no pudimos celebrar ninguna y este año pues probablemente no la podremos hacer ya hasta fines de octubre o noviembre. Probablemente Dios quiera que ya la epidemia nos haya dejado y entonces podamos retomar estas misas de sanación, que es el Espíritu Santo sanándonos, ¿no? Porque todos necesitamos sanación. Todos siempre hemos sido atacados por el pecado y a veces nosotros tenemos que las únicas formas de expulsar ese pecado es a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno, ¿verdad? Y entonces es importante pues este ministerio de la sanación, el ministerio de rezar por nuestros enfermos. Siempre nosotros estamos rezando por nuestros enfermos aquí en esta parroquia, los encomendamos y especialmente en este tiempo de la pandemia donde hemos podido ver pues los rostros de la pandemia, muchos de nuestros seres queridos nos han dejado. Yo le decía el otro día, al principio de la pandemia, esta del COVID que era como un poquito lejano y ahora nos está tocando la puerta, ¿no? Estamos celebrando funerales ya por mujeres ya parroquianos, ¿no? Y entonces cuando empezamos a celebrar estos funerales de nuestros parroquianos, entendemos que hay que cuidarse, hay que cuidar, no bajar la guardia, porque después de un año, fíjense, ya estamos cumpliendo casi un año de que empezamos la pandemia, ¿verdad? O la pandemia empezó en diciembre de 2019, ¿no? Pero recién se hizo a la luz en febrero, ¿verdad? Y en marzo entramos en lockdown, ¿ok?
Así que ya casi estamos a un año, increíble, de estar viviendo con las máscaras y con esta cuestión de la pandemia. Pero no podemos bajar la guardia, porque como le decía a alguien el otro día, que la economía, que todo sí, pero está vivo, le digo, estamos vivos, ¿verdad? Entonces, cuando termine la pandemia y si seguimos vivos, habremos ganado mucho, ¿verdad? Así que hay que tener paciencia, porque todo pasa, ¿no? Todo pasa. Miren Job, qué es lo que pasó, ¿verdad? Eso fue grande para Job, pero él nunca perdió la fe. Estamos nosotros en medio de esta terrible pandemia, ¿no? Que no podemos ver a nuestros seres queridos. Yo particularmente no he podido viajar a ver a mi papá ni a mis hermanos que están en Perú, ¿no? Ya más de un año y pico, ¿no? Yo siempre iba casi 2 o 3 veces al año a visitarlos. Este año, pues nada, estoy esperando todavía que me abran el aeropuerto, porque ahora pues Perú se entró en lockdown y entonces no se puede viajar, ¿no? Pero tenemos que tener la paciencia de Job, como dice, y nunca perder la esperanza, ¿no? De que el Señor nos acompaña en medio del sufrimiento. Y ahí está la pregunta de por qué las enfermedades, por qué el sufrimiento, por qué el padecimiento. Y yo siempre digo que esas respuestas las encontraremos solamente en el cielo, pero una cosa sí sabemos, que cuando sufrimos Dios nos acompaña en nuestros sufrimientos. No caminamos solos en nuestro sufrimiento, y nuestro sufrimiento lo podemos convertir en causa de santificación, porque nuestro sufrimiento nos sirve para crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios y en el conocimiento del amor de este ser que nos ha creado y que nos ha venido a redimir. Por eso Jesús vino a sanar a los enfermos espiritualmente, físicamente, psicológicamente, ¿no? De todos nuestros males. Una sanación completa e integral para que podamos vivir realmente libres como los verdaderos hijos de Dios. Por eso el día de hoy, ¿no? El Señor nos llama claramente a la fe, a creer en Él, a seguir creyendo, a no desmayar en nuestra fe, porque no importa lo que pase en nuestra vida, sabemos que Dios camina con nosotros en los buenos tiempos y en los malos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos acordamos más de Dios en los malos tiempos. Y cuando estamos bien en los buenos tiempos nos olvidamos de darle gracias, porque todo está bien. Pero hay que darle gracias siempre en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Nos tocó ahora vivir esta pandemia, pero tenemos que agradecerle al Señor de que nos está protegiendo, de que estamos caminando con Él, de que milagrosamente tenemos unas vacunas que están saliendo, ¿no? Antes de lo que podíamos haber esperado, ¿no? Que probablemente tenemos una luz al final de este túnel, que probablemente ya en noviembre podamos decir que Dios quiera y mediante ya podamos estar terminando esta pandemia, ¿verdad? Y retomar todas nuestros trabajos en toda su plenitud, pero principalmente acordarse que Dios camina con nosotros. Nunca perder nuestra fe, nunca perder la esperanza, que es la esperanza del cristiano, que es la esperanza del que camina siempre con Dios, que Dios está siempre cuidándonos y siempre está sanándonos. Por eso debemos, como Jesús, no tomar esos tiempos de soledad y rezar y tener esa íntima relación con Dios Padre, para que podamos siempre caminar como los verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y continuemos nuestra Eucaristía.